buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal de las Mikaru Sisters. Espero que les guste y nos den mucho amor. Para empezar, en este canal vamos a hablar principalmente de nuestro viaje a Corea y de otros aspectos de la cultura coreana, pero también iremos subiendo distintos tipos de contenido. Espero que nos apoyen. Para contarles un poquito sobre nosotras, las Mikarus, somos 3 hermanas. La menor es Cande, que se encarga de la edición, aunque también aparecerá en algunos videos, igual que Andrea. Y estoy yo, Mika, que bueno, en este momento me tocó a mí. En otros videos iremos contando sobre nuestras aventuras en Corea, pero en este video principalmente queríamos contarles que fuimos seleccionadas para ser K-influencers y reporteras honorarias. Así que bueno, esta es nuestra primera misión. La primera misión consiste en contarles sobre algún talento y bueno, que esté relacionado obviamente con Corea. Si bien a nosotras, a las 3, nos encanta bailar y cantar K-pop, por ejemplo, lo consideramos más un hobby que un talento, pero lo que sí consideramos que es un talento es que la comida coreana nos sale deliciosa, y en este video queremos contarles sobre los ingredientes que utilizamos para que todos ustedes puedan disfrutarlas, porque por ejemplo nosotras vivimos en el norte de Argentina y es un poco complicado conseguir todos los ingredientes que se utilizan en la comida coreana, entonces utilizamos algunas variantes, quedan súper ricas. Entonces bueno, vamos a contarles sobre esto, así todos ustedes también pueden disfrutar de la comida coreana. Algunas de las recetas que hicimos y que nos salen deliciosas, por ejemplo, son el bulgogi, el bibimbap, el ramen, el jjajangmyeon, el japchae y el tteokbokki. Por ejemplo, con el tteokbokki nos costó mucho, o sea, aquí no venden directamente los tok, así que en este caso tuvimos que hacerlos de cero. Ahora vamos a contarles un poquito sobre los ingredientes que utilizamos nosotros y las preparaciones para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Lo que sí, esto es como una pequeña introducción, luego habrán otros videos específicos mostrando cómo los preparamos. Empecemos entonces con el bulgogi. Lo bueno del bulgogi es que casi todos los ingredientes los podemos encontrar en todo el país. Por ejemplo, el ingrediente principal es la carne de res, ajo, cebolla verde o cebollín, azúcar, sal, pimienta y arroz y el aceite de sésamo, que en nuestro caso, como no conseguimos aceite de sésamo, utilizamos el aceite de girasol y queda igualmente exquisito. Entonces, ¿cómo hacer el bulgogi? Primero tenemos que cortar en trocitos pequeños el bife de res, lo ponemos en un bowl y lo mezclamos con la salsa de soja, la cebolla, el ajo, la pimienta, lo vamos entreverando y lo dejamos descansar. Mientras tanto, por otro lado, vamos haciendo el arroz. Una vez que ya está listo, también lo dejamos descansando y volvemos a la primera preparación. Lo que hacemos entonces es, en una sartén antiadherente, colocamos un chorrito de aceite, colocamos toda esta preparación de la carne, la vamos mezclando, y un tip para que resalten mucho más los sabores es agregarle un chorrito de caldo de carne o de verduras a esta preparación mientras estamos cocinando. Una vez que ya está listo para servirlo, vamos a agarrar una hoja de lechuga, le ponemos un colchón de arroz, arriba le agregamos la carne, lo envolvemos y listo para comer. Pruébenlo porque de verdad es muy delicioso. Ahora pasamos al bibimbap. En nuestro caso, como el bulgogi ya contiene carne, cuando hacemos bibimbap hacemos una opción vegetariana para no repetir la carne tanto. Entonces, los ingredientes que utilizamos son arroz blanco, zucchini, zanahoria, hongos, cebolla verde, brotes de soja, semillas de sésamo, salsa de soja obviamente, y un ingrediente muy importante es la pasta de ají picante o gochujang. En algunos lugares es muy difícil de conseguir, pero no se preocupen, si no lo consiguen, lo que pueden hacer es, en una licuadora agregan diferentes tipos de ajíes, agregan un chorrito de aceite, lo van licuando el tiempo que sea necesario hasta que quede una pasta. Así que bueno, utilizamos esta. Entonces, para la preparación, primero cocinamos el arroz. Una vez que está listo, lo dejamos separado y vamos cocinando cada una de las verduras por separado. Cocinamos primero la zanahoria, una vez que está lista la separamos, cocinamos el zucchini, la separamos, los hongos los separamos y así. Es muy fácil. Una vez que ya están todas las verduras preparadas, lo que hacemos es, en un plato hondo colocamos un colchón de arroz y vamos poniendo por montoncitos las distintas verduras. Y por último, que queda genial, puedes hacer un huevo frito, agregarle en el medio, y a toda esta preparación luego se le agrega también una cucharada de gochujang. Bueno, para el tteokbokki, como les dije anteriormente, en nuestra ciudad no venden los tok, así que tuvimos que hacerlos desde un principio. La verdad es que fue bastante complicado hacer los tok, no hacerlos, sino encontrar una receta que funcionara de verdad. Lo que al fin de cuentas pudimos encontrar una, que ahora se la explicamos. Entonces, para hacer los tok vamos a necesitar harina de arroz,
sal, agua tibia y un poquito de aceite de sésamo o de girasol en nuestro caso. Lo primero que vamos a hacer entonces es comenzar nuestra preparación en un recipiente que sea apto para microondas. Aquí vamos a mezclar nuestra harina de arroz con la sal. Una vez que ya está entreverada, le vamos agregando de a poco el agua tibia y vamos amasando hasta obtener una textura un poco suave y muy poco grumosa. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir este recipiente en el microondas durante 1 minuto, aunque va a depender también de la potencia del microondas. En algunos va a necesitar 2 minutos o 3 minutos. Entonces, bueno, lo ponemos en el microondas, 1 minuto en mi caso, lo amasamos un poco, lo volvemos a poner en el microondas y después ya está listo. O sea, ya es todo cuestión de amasar por un largo tiempo, aproximadamente unos 15-20 minutos. Vamos a estar amasando hasta obtener una textura que sea muy suave y sin nada de grumos. Entonces de esta masa vamos a ir cortando pequeños pedacitos, haciéndolos un cilindro largo al cual vamos a ir cortando en pedacitos más o menos de 10 centímetros. Entonces ahora para la preparación ya del tteokbokki vamos a tener separados nuestros tteok. Los otros ingredientes que vamos a necesitar es zanahoria, cebolla verde, ajo, aceite de sésamo o de girasol en nuestro caso, caldo de pollo, ají triturado o ají en hojuelas y el gochujang. En Corea utilizan anchoas para esta preparación, pero bueno, la verdad es que a nosotras no nos gusta el pescado, entonces no le agregamos este ingrediente. En nuestro caso lo que hicimos fue en una olla profunda agregamos un chorrito de aceite, salteamos un poquito la cebolla, de ahí le agregamos el caldo de pollo y le fuimos agregando de a poco los ingredientes, la zanahoria, el ají en polvo. Bueno, una vez que está todo hirviendo, que se está cocinando, al último le agregamos los tteok, los dejamos hervir aproximadamente 10 minutos, que se cocine todo junto. Al final, después de esos 10 minutos, le agregamos un poquito de cebolla verde por encima, lo tapamos, lo apagamos y los dejamos reposar por 20 minutos. De este modo, los tteok van a adquirir todo el sabor de esta preparación. Estas son las 3 comidas más elaboradas que preparamos: el bulgogi, el bibimbap y el tteokbokki. Como les dije anteriormente, también preparamos ramyeon, también preparamos japchae y también preparamos jajangmyeon, pero tenemos la suerte de conseguir los instantáneos. Lo que sí hacemos con estos instantáneos es agregarle algunos ingredientes para resaltar sus sabores, para que quede mucho más sabroso. Por ejemplo, al jajangmyeon le agregamos algunas verduras como zanahoria, cebolla verde, le agregamos también arvejas, huevo hervido y queda muy rico. O en el caso del ramen agregamos también varias verduras como cebolla verde, cebolla, hongos, y lo que hacemos es cuando está hirviendo la preparación con el fideo, le agregamos 2 huevos crudos para que se cocinen dentro de la sopa, y el huevo absorbe todo el sabor de los diferentes ingredientes y del picante y queda muy rico. También le agregamos, para finalizar, trocitos de panceta, queda muy rico. Y por último, al japchae también le agregamos diferentes verduras, también le agregamos huevo. El japchae es muy rico, les recomiendo que si pueden conseguirlo en su ciudad lo prueben porque es exquisito. Si son de Tucumán o Salta, mándenos un mensajito por Instagram, les vamos a dejar el link en la descripción del video y les vamos a indicar dónde pueden conseguir estos productos para que los prueben. Son muy buenos, se los súper recomendamos. Ahora, como un plus, vamos a mostrarles las fotos de diferentes comidas y snacks que probamos en Corea y que nos sirvieron de inspiración para preparar nuestras propias versiones. Espero que lo disfruten. Por ejemplo, tenemos el burrito bulgogi chicken, que es un bulgogi, pero en vez de hacerlo con carne de res, lo hacen con pollo. También queda muy bueno. Tenemos también el tteokbokki con queso. También probamos una especie de ensalada que tenía fideos, brotes de soja, brotes de sésamo y algunas verduras, que la verdad es que no sabemos cómo se llama. Si ustedes saben el nombre, pónganlo en la caja de comentarios, así nos ayudan. También probamos estas bolitas de arroz rellenas de queso que eran exquisitas. Estas bolitas de arroz, tampoco sé su nombre en coreano, si la saben me avisan. Tenían la masa, era la masa de arroz y tenía una textura súper chiclosa. Era muy rico comerla rellena de queso. Así que bueno, si saben el nombre también nos indican aquí abajo. También probamos esta tortilla de huevo. Estaba bastante sabrosa, es bastante más húmeda de la que hacemos aquí en Argentina. Después tenemos nuestra comida favorita, el samgyeopsal. Es lo mejor de Corea. Es como una especie de asado para ellos, es carne asada, pero es de cerdo y nada. De verdad fue lo mejor que probamos en Corea.
Después tenemos unas comidas extrañas que pedimos sin saber qué eran en la isla de Jeju, que tampoco sabemos sus nombres. Por ejemplo, tenemos este estofado, era muy sabroso, también era con carne de res, tenía papa y otras verduras, pero de verdad era muy 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 sabroso. Después tenemos estos diferentes pescados y esta especie de crema de huevo con caviar, que bueno, tampoco sabemos cómo se llama, pero creemos que se llama Yeram Jim, no estamos seguras, pero bueno, cualquier cosa nos avisan. Bueno, después obviamente también esto comimos en Busan, en Shake Shack, es... bueno, nada, una hamburguesa con queso, con papas con queso, muy muy rica. La verdad que aquí en el norte de Argentina no tenemos Shake Shack, entonces fue como una novedad probarla, fue muy rica la hamburguesa casera, riquísima, muy muy buena. Después cuando estábamos en Busan también, como era Navidad, estaban entregando unas cajitas de regalo con una especie de bizcochuelo adentro que era muy muy esponjoso. Ellos le llamaban Fresh Slow Bread. Nada, es como un pancito, un bizcochuelo súper súper esponjoso, muy muy rico y bien dulce. Obviamente otro snack que probamos es el rollo de canela, tampoco lo venden en nuestra ciudad, así que también fue como una novedad probarlo. Muy delicioso, un sabor a canela muy intenso, muy rico. Pues en uno de los alojamientos que nos quedamos, la dueña del alojamiento nos preparó una cena muy rica, muy completa. Había kimchi, había bulgogi, había bibimbap, sopa de algas, estaba realmente todo muy rico y la señora, un amor, nos quedamos enamoradas de esa señora. Muy buena onda, súper amable, atenta, y no solo nos regaló esta cena, sino también que por las mañanas nos llevaba de regalo para desayunar donas, pastelitos, o sea, unas cosas de panadería muy muy dulces, muy tiernas, muy bonitas. Pues otra de las comidas, de las primeras comidas que probamos, porque ya saben que algo muy famoso en Corea es el pollo frito, probamos diferentes pollo frito con diferentes salsas en realidad, pollo frito con diferentes salsas, salsa de ajo, salsa barbacoa, salsa picante y bueno, todos geniales, espectaculares, exquisitos. Pues en un restaurante en la estación de Seúl probamos lo que le llaman jeon, que es una especie de tortilla de papa y queso, que también estaba muy rica. También probamos estos de dumplings o mandu en este mismo lugar. Otros snacks muy muy ricos que fueron mis favoritos en Corea, snacks dulces, se denominan hodu hwaya, son como unos bocaditos de nuez increíbles, impresionantes, súper ricos. Y de snack salado lo que más nos gustó fueron las papas espiraladas, que le agregan unos polvitos saborizantes con diferentes sabores. Nosotros le poníamos todos los sabores, algunas le poníamos con queso, otras le poníamos con picante, otras le poníamos sabor barbacoa y así. También estos otros snacks también eran muy ricos, que son tteokbokki y salchichita, muy muy rico, es una buena combinación. Y bueno, después en Incheon fuimos también a un restaurante donde hacía comida china, reversionadas un poco al coreano. Ahí probamos el jajangmyeon, muy muy rico. Después en Hongdae probamos el ramen japonés, que la verdad que las porciones eran enormes. De un solo plato podían comer tranquilamente 2 personas, pero bueno, nosotros habíamos pedido un plato cada una para probar y la verdad es que quedamos súper satisfechos. Y bueno, también comimos obviamente otros distintos tteokbokki, no solo el tteokbokki con queso, también comimos tteokbokki con salsa súper picante y después otro tteokbokki que no había tanto tteokbokki, sino que había más fish cake, que no nos gusta tanto porque bueno, ya le dijimos que el pescado mucho no nos gusta, pero de todos modos fue una buena comida. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, pronto estaremos subiendo más, espero que nos apoyen. Si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, así les llegan las notificaciones. Pronto estaremos subiendo otros videos, contándoles otras cosas, también estaremos subiendo estas recetas que les nombramos, pero cocinándolas en tiempo real para que bueno, vayan viendo cómo se preparan, las cantidades, etc. Los esperamos en nuestro próximo video, no olviden suscribirse a nuestro canal, los queremos mucho, gracias.